Muy bien, ya vamos a grabar. Y bueno, me da mucho gusto que estemos todos aquí en esta tercera reunión, donde, bueno, pues perdón, tercera reunión, tercera mesa, donde, bueno, pues hemos transitado con la primera mesa que fueron fundamentalmente la discusión entre temas filosóficos y temas de historia política, donde participaron los doctores Andrés Lira y Guillermo Hurtado. Luego en la segunda mesa que tuvo que ver mucho con derechos humanos, la parte que se refiere a la docencia universitaria y una cosa que me llamó, que me gustó mucho de lo que dijo Ignacio Sosa el día de ayer en la noche, y qué bueno que está aquí, lo quiero repetir, esta gran tensión que había entre la producción académica y el hecho de participar muchos, ya no dijéramos años, sino décadas, como funcionario educativo y en funcionario universitario. Y entonces Ignacio Sosa dijo ahí algo que me gustó muchísimo, que es la responsabilidad. Él utilizó esa palabra, la responsabilidad del académico que acepta una comisión que sabe de antemano que le va a costar horas de reflexión académica, pero donde está la institución para la cual pues se ha dedicado toda la vida. Y yo creo que eso luego nos sucede. En algún momento dado, alguien no quiere ser de la comisión evaluadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero pues dice uno, bueno, forma parte de la cuota, forma parte, digamos, del servicio social que uno hace a las diversas, ¿cómo se llama? Instancias universitarias. Entonces, esa parte me gustó muchísimo cuando ayer dijo Ignacio, esa responsabilidad frente a la institución, porque así se comprende también toda la dedicación de la UDUAL y la Facultad de Filosofía y Letras. Y qué bueno que está aquí el doctor Hurtado, que nos acompaña desde en la mañana. Y en fin, esta tercera mesa se refiere fundamentalmente a los aspectos literarios, pero literarios en el amplio sentido de la palabra. Es como el otro día alguien hablaba del romanticismo de Maximiliano. Bueno, el romanticismo visto de una manera peyorativa lo convertiría en una especie así como de iluso. No, si uno comprende el movimiento romántico del siglo XIX, puede uno entender el accionar político y también el compromiso de Maximiliano. Entonces, bueno, para no tomar más la palabra, vamos a comenzar con el doctor Evodio Escalante Betancourt. Él estudió la maestría en letras mexicanas en la Facultad de Filosofía y Letras, con una tesis sobre José Revueltas, y también hizo el doctorado en la misma institución con una tesis acerca de la muerte sin fin de José Gorostiza. El doctor Escalante es investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, ha escrito al área de investigación de semiología literaria, fue fundador de este seminario. Ahí ha impartido cursos acerca de las vanguardias literarias, poesía mexicana, etcétera. Ha dado cursos monográficos acerca de Walter Benjamin, de Nietzsche, y sus libros más recientes son Las sendas perdidas de Octavio Paz, del 2013, Las metáforas de la crítica en México, editorial UAM. En fin, también en el 2004 recibió el premio Guillermo Rousset Banda, que concede la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y en el 2009 el premio iberoamericano Ramón López Velarde del estado de Zacatecas. Maestro Evodio, tiene la palabra. Buenos días. Bueno, quiero decir que estoy jubilado desde hace 3 años. Eso me permite tener más tiempo para la lectura y oír música. Bueno, mi intervención la titulé Abelardo Villegas y la filosofía de lo mexicano. De la compleja obra de Abelardo Villegas, me limitaré a su primer libro, que es en realidad su tesis, La filosofía de lo mexicano, que se publica en 1960 y que conoce una segunda edición por la Universidad Nacional en 1979, así como a otro de sus libros mexicanistas titulado
Autognosis, el pensamiento mexicano en el siglo XX, que publicó el Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 1985, y que conocería una segunda edición, ya sin la llamativa palabra autognosis, en el Fondo de Cultura Económica en 1993. Tomará en consideración, asimismo, un texto póstumo de Abelardo Villegas, el prólogo que elaboró para el tercer tomo de las obras completas de José Gaos, que apareció en el año 2003, en el que, por supuesto, se ocupa de las enseñanzas de Gaos y su impacto en los filósofos que se formaron con él. He sido amigo toda la vida de Eugenia Revueltas y también lo fui de Abelardo Villegas. Nunca he conocido una persona tan ingeniosa como él. De todo podía hacer un chiste. Una de las anécdotas filosóficas que recuerdo, aunque esto no tiene que ver con este sentido chispeante del humor, es su airada reacción cuando terminó de leer La lógica orgánica de José Vasconcelos. Villegas relató que fue tal su decepción que tomó el libro y lo arrojó con toda su fuerza contra la pared. Las vaguedades e imprecisiones de ese artista de la razón que era Vasconcelos, puedo suponer, irritaron el afán de rigor que había en Abelardo Villegas. La otra anécdota tiene que ver con la desaparición de la palabra autognosis en la segunda edición del libro que mencioné antes. Resulta que los empleados de las librerías habrían colocado el libro de Villegas no en los estantes de filosofía, como tendría que ser, sino en la de los libros de autoayuda. Por supuesto, aunque se reía de la anécdota, el asunto creo que no fue del agrado de Abelardo Villegas. A propósito, esta palabra autognosis me sirve para indicar la filiación de Abelardo Villegas. Es la palabra que utilizó Gaos en la segunda sección, la que corresponde a la temporalidad y la historia, en su traducción del famoso libro de Heidegger, El ser y el tiempo. Específicamente es el parágrafo 77 de esta obra. Con tan buena fortuna que se convirtió en uno de los términos emblemáticos de lo que se conocería como la filosofía de lo mexicano. La emplea Uranga con énfasis y la vuelve a emplear el mismo Gaos en alguno de sus textos acerca de sus discípulos, siempre para indicar un vínculo entre el pensamiento y la acción histórica de una generación. Me intrigaba el vínculo entre Villegas y Gaos. Eugenia Revueltas me dio una pista invaluable. No solo había tomado cursos con Gaos, sino que el transterrado lo consideraba como su nieto filosófico. Leopoldo Sea, uno de los hiperiones, como se sabe, fue el asesor de tesis de Villegas, pero este, a su vez, había sido uno de los hijos de Gaos que conformaron el grupo Hiperión. Villegas resulta ser, desde este punto de vista, un hiperión de segunda generación o un hiperión de segundo grado, y no sé si esto lo aceptaría el propio Abelardo Villegas. Creo que algo se pierde y algo se gana en esta sucesión de las generaciones. Uranga y Villoro, aunque se ocuparon de temas de lo mexicano, también trabajaron asuntos de filosofía continental. Uranga llegó a escribir textos acerca de George Lukács y de los románticos alemanes. Villoro, por su parte, más allá de los grandes momentos del indigenismo y del proceso ideológico de la Revolución de Independencia, publicó un libro sobre Descartes
y otro reuniendo sus artículos varios sobre la fenomenología de Edmund Husserl. Aunque Villegas nombra con frecuencia a Hegel y deja entrever que piensa ocuparse en algún texto de Heidegger, decidió concentrarse en temas de filosofía mexicana e hispanoamericana, con fuertes acentos históricos sociológicos, por cierto. Uno de los aspectos que más me impresionan en la lectura de la filosofía de lo mexicano, más allá de los esquemas filosóficos de rigor, es el profundo y detallado conocimiento de la historia y de la circunstancia en la que se da o se produce esta filosofía. Sin margen de error, podría asegurarse que ningún filósofo mexicano del siglo XX ostenta un conocimiento tan profundo y tan fino de la historia de nuestro país como lo hace Abelardo Villegas en este que fue su primer libro. Estimo que esta es una lección de vida que no deberíamos echar en saco roto. Sin un conocimiento serio de la historia, nos desarraigamos y pensamos en el vacío. En su prólogo al tercer tomo de las obras completas de Gauss, Villegas sostiene que los filósofos del Hiperión no hicieron sino aplicar los hallazgos de su maestro, tal y como habrían aparecido en un par de libros que éste habría dado a las prensas en esos años. Me refiero a 2 ideas de la filosofía, que es del 40, y 2 exclusivas del hombre, que es del 45. Estimo que la información es incompleta y a la postre quizás un tanto eufemística. Los hiperiones aprovecharon a su manera la exposición que durante 7 largos años, de 1942 a 1947, realizaba en clase Gauss de su traducción, entonces una work in progress, del Ser y el Tiempo de Heidegger. Yo creo que los hiperiones se empacharon pronto de esta lectura, renglón por renglón, frase por frase, del libro de Heidegger, pues alentados por los afanes parricidas de Uranga, decidieron darle la espalda al ídolo germánico de su maestro y abrazaron la filosofía existencialista de cuño francés, más agarrable y además con fuerte contenido político y hasta periodístico. La noción sartreana de compromiso tuvo efectos devastadores en todos ellos, por lo que se puede afirmar que la relación de los hiperiones con Heidegger resultó un verdadero aborto filosófico. A finales de 1940 y principios de 1950, los hiperiones se hicieron sartreanos, sin darse tiempo ni oportunidad de leer, como tendría que haberse hecho, la traducción del Ser y el Tiempo, que habría de aparecer un año después, en 1951. Me resulta inexplicable que Villegas en este prólogo no haga ninguna mención ni de este aborto filosófico, ni de este parricidio, de los cuales, por cierto, participó también su maestro y gran amigo Leopoldo Sea, aunque sin romper nunca con Gauss. Aprovecho esta conmemoración para resaltar la seriedad y la enjundia con la que Abelardo Villegas cumple con su doble propósito de filósofo e historiador en su libro La filosofía de lo mexicano. Para empezar, y lo considero un gran acierto, Villegas destaca el papel fundador que tuvo en el pensamiento mexicano la figura de Justo Sierra, ministro del Porfiriato, pero elemento catalizador de enorme sabiduría. Fue él quien de algún modo asignó una tarea que ha mantenido ocupadas a varias generaciones de pensadores cuando señaló lo urgente que le parecía, comillas, nacionalizar la ciencia, mexicanizar el saber. En los albores del siglo, Antonio Caso y Vasconcelos serían los primeros en adoptar esta consigna
que llega hasta nuestros días. La exposición en torno a Caso es extraordinaria y compleja. Para Villegas, Caso es a su modo y sin plegarse a las consignas políticas de la hora, un teórico de la revolución. Con audacia y enorme aliento, Caso habría puesto de revés la ley de los 3 estados de Comte, que había servido como trasfondo la política porfirista, sostiene Villegas. Lo que Caso ha querido darnos en su filosofía es el significado universal de nuestras actitudes propias, se cierra la cita. De tal suerte, a las etapas teológica, metafísica y científica del pensador francés, Caso habría de oponer un pensamiento basado en la economía, primero, en el desinterés, después, y en la caridad como joya de la corona evolutiva. De aquí el título del libro más conocido de Caso, La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Salta a la vista un elemento disonante. La Revolución Mexicana no solo había sido laica, sino jacobina, cuando menos en algunos aspectos. Tanto Caso como Vasconcelos, el primero de forma explícita, más explícita que el segundo, restituyen un fondo cristiano, con lo que queda implícita la necesidad de no olvidar los valores superiores de la civilización. El joven Ramón López Velarde escribió en un soneto que nunca recogió en libro: la indiferencia del siglo me desola. En las conferencias que impartía Antonio Caso en el Ateneo de la Juventud, López Velarde encontró viva la llama del cristianismo. Teórico del dolor, Caso pedía alas y plomo, saber volar sin perder la raigambre en la tierra. La amplitud de miras de Caso lo hace comprender como nadie antes que él la revolución. Villegas cita con entusiasmo este pasaje de Caso que yo también reproduzco. Dice así: las revoluciones no deben calificarse por lo que engendran, sino por lo que aniquilan. Una revolución es una gran crisis capaz de hacer sanar destruyendo, y que ayuda a vivir y que salva por medio del dolor, que es la gran fuente moral de todas las redenciones verdaderas. La obra de Vasconcelos, por su parte, no resulta muy transitable, primero por su variedad y extensión, y segundo, por su escaso rigor. Y la frase escaso rigor es de Abelardo Villegas. También como la de Caso, es decididamente antipositivista y embona con la nueva realidad histórica en la que se vive a partir de la revolución. Esto no lo dice Villegas, pero me gustaría agregarlo. A su manera, además de un utopista de altos vuelos, es igualmente un pensador cristiano. Me impresiona que de forma súbita y categórica, en algún lugar de su obra, sostenga que Cristo superó a Platón. La caridad en Caso y el misticismo estético en Vasconcelos indican la conjunción profunda que hay entre estos dos pensadores autodidactos. También Vasconcelos tiene alas en su pensamiento. Cito un pasaje que a su vez cita Villegas. Dice así Vasconcelos: he hecho filosofía para librarme del particularismo mexicano y de todos los demás particularismos. Prefiere el error de una filosofía involuntariamente nacionalista a lo iberoamericano al error de una filosofía calculadamente europeizante o yanquizante a lo extranjero. Se cierra la cita. El problema del nacionalismo y del universalismo, categorías antitéticas, las resuelve Vasconcelos, así lo señala Villegas, como si se tratara de un nudo gordiano. Me gustaría citar la valoración de Villegas. Dice así:
Si la interpretación estética de la filosofía y la historia nos convence, como puede convencernos una mística, entonces creeremos que nuestra raza ha sido elegida por Dios para consumar el fin de la historia. Las filosofías de Casio y Vasconcelos, lo resume Villegas en una frase, son filosofía de la encrucijada revolucionaria, pero igualmente filosofías de futuro inmediato, teñidas ambas por una coloración utópica. Samuel Ramos, que pertenece a otra generación y que publica su perfil del hombre y la cultura en México en la época cardenista, es más bien un filósofo desencantado, con rasgos realistas, anclado en el presente. La suya es una filosofía de la cruda, así es, de la cruda realidad mexicana. Su noción clave, la de un supuesto sentimiento de inferioridad en el mexicano. De la exposición de Villegas, quizás lo que más me impresiona es este resumen un tanto resignado y derrotista del pensamiento de Ramos. Según la lectura que hace Abelardo Villegas, en efecto, cito, para ser filósofo no es menester aportar ideas nuevas. Simplemente es necesario pensar con sinceridad y rigor las ideas filosóficas, no importando si las soluciones coinciden con las soluciones aportadas por otros hombres. Se cierra la cita de Ramos. Las secciones que dedica Abelardo Villegas a la obra de su maestro Leopoldo Sea coronan lo que podría ser la gran cuaternidad de su libro. Me parece muy interesante esta declaración de Villegas en la que creo encontrar un giro inquietante. Dice así: Sea no cree en la gratuidad del pensamiento filosófico. La filosofía se da porque se necesita. Ha dicho con gran asombro y escándalo de un filósofo norteamericano que no ha llegado a comprender que todo pensamiento filosófico es problemático, es decir, se origina frente a problemas que requieren urgente solución. Se cierra la cita. ¿Cuáles serían los problemas que requieren urgente solución? La pobreza, la desigualdad, la marginación. Si así es, Villegas está reformulando la tarea filosófica y le está adecuando a las necesidades de una ideología revolucionaria que es la que tendría que hacerse cargo de ellas. Expresado de otra manera, en estos pasajes Villegas se convierte en el intérprete idóneo de un Leopoldo Sea que se ha dejado seducir por la idea sartreana del compromiso, moralmente y hasta políticamente justificada, pero que quizás no puede convertirse en el pivote único del pensamiento filosófico, ni aquí ni en ninguna parte. Pero no quisiera quedarme con la última palabra. Desde Caso hasta Sea, la mayoría de los pensadores mexicanos que importan han reaccionado ante este fenómeno histórico que conocemos con el nombre de Revolución Mexicana. A Sea, de algún modo, Villegas lo ve como uno de los intérpretes de este fenómeno que de algún modo nos convence de la universalidad de lo mexicano. Sostiene Villegas, Sea vuelve a coincidir con los filósofos que le han precedido en el tema. La Revolución Mexicana ha puesto al hombre de México en el filo de todas las posibilidades, o más bien, le ha dado conciencia de esas posibilidades, lo ha hecho consciente de su ser humano. El capítulo final es un ajuste de cuentas con la llamada filosofía de lo mexicano. Las críticas a Edmundo O'Gorman y a Francisco Larroyo no se hacen esperar. No estoy tan convencido de que Villegas, que se asume como historicista, tenga siempre la razón y casi podría señalarse que estamos
ante un impas. Al revisar el libro del Arroyo, la filosofía americana, su razón y su sinrazón de ser, encuentro que ahí su autor esboza lo que podría ser una teoría de las generaciones y que atenderla podría sacarnos del atolladero del historicismo. Señala el Arroyo: la historia humana se desenvuelve y transforma gracias a las generaciones. Son ellas, en definitiva, el sujeto activo de la historia. La historia habla, y no puede menos de hacerlo, de las grandes personalidades, mas la obra de estos solo es comprensible en su influencia creadora dentro de una colectividad. Y aquí viene la frase que a mí me gustó. La generación es así la entidad ontológica de la historia. Se cierra la cita. Trabajado por un escepticismo radical o por un afán hipercrítico, y vaya que sí lo tiene Villegas en este libro, ya no tuve tiempo de decirlo aquí en mi texto, pero me sorprenden las severas críticas a su maestro Leopoldo Sea, que es el que le está dirigiendo la tesis. No se detiene el embate intelectual y crítico de Abelardo frente a su propio maestro, y es admirable también que Sea no reprima este afán de su alumno, ¿no? Pero digo, trabajado por un escepticismo radical o un afán hipercrítico, advertible sobre todo a partir de que empieza a ocuparse de su maestro Sea, el libro de Villegas se convierte poco a poco en un libro aporético, de antítesis radicales, en el que el universalismo filosófico, entendido si se quiere como filosofía perenne, resulta confrontado de modo inconciliable por el historicismo. O se opta por el universalismo filosófico, donde hay algo firme que no cambia, como no cambia la idea de lo justo o de lo bello, o por el perspectivismo de Ortega y de los existencialistas, donde todo se está moviendo siempre. El dilema se torna angustiante, y así lo reconoce el mismo Villegas, quien, lejos de arredrarse ante la dificultad, desenvaina la espada y empieza a cortar cabezas. Si más o menos había respetado acaso a Vasconcelos y a Ramos, con Uranga o O'Gorman y Larroyo se muestra implacable. O'Gorman le parece que incurre no solo en un idealismo histórico, sino incluso en un idealismo subjetivo, y así por el estilo. Como si se tratara de un jugador habilidoso, Abelardo Villegas reserva sus cartas más sofisticadas para el final. En el quinto capítulo de su libro, es decir, en el último, Villegas pone en juego un nuevo personaje que antes no había aparecido: la verdad filosófica. Confiesa que se encuentra de pronto desarmado porque le falta el concepto de verdad filosófica. Tremendo embrollo cuando el libro está por concluir. ¿Qué es la verdad? La fenomenología misma le parece a Villegas un reducto del escepticismo. Por eso Heidegger no demuestra nada, cuando mucho señala o indica con el dedo. Heidegger hace el papel de un Cratilo moderno. Lo que Villegas da a entender es que Heidegger no sabe lo que sea la verdad, pero que de todos modos hace gestos. ¿Por qué plantea Villegas este asunto cuando casi se despide de sus lectores? Me parece que para radicalizar sus planteamientos y para volver más estremecedora su aporía. Es aquí donde rompe lanzas contra Ortega y Gasset, el filósofo que había sido maestro de Gauss. Su perspectivismo sería un nuevo caso de subjetivismo y hasta de solipsismo filosóficos, en la interpretación que de ello hace Abelardo Villegas. Bueno, ya termino. El final contiene, a mi modo de ver, un lance inesperado
¿Y acaso anuncia, entre líneas, una futura antropología filosófica que estaría por venir? Si la historia es de los creadores, solo fomentando la individualidad, solo siendo altamente individualistas, esto es, solo siendo inventivos, creadores y originales, haremos que sea posible una filosofía de lo mexicano. Este es el mensaje con el que termina el libro de Abelardo Villegas, y yo también concluyo mi participación. Gracias. Muchas gracias al doctor Evodio Escalante por su muy buena ponencia en relación a todas estas interpretaciones de Abelardo Villegas. Yo me quedaría con este pasaje que tomó Evodio en relación a las revoluciones y cómo estas revoluciones se les debe ver sobre qué es lo que se propone modificar y no tanto por los resultados, y no diríamos que los resultados inmediatos, sino los resultados a mediano o largo plazo. Yo creo que en esta idea, por eso es que diversos países celebran el inicio de una revolución, pongamos la Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución inclusive hasta la cubana, sus orígenes decimonónicos, y les cuesta mucho interpretar cómo terminan esas revoluciones y cómo se materializan en gobiernos constituidos. En fin, bien, qué bueno que estamos aquí. Me parece un muy buen punto que Evodio termine en esta discusión que quedó ayer trunca entre el doctor Hurtado y el doctor Lira de ese tema de la antropología filosófica. A lo mejor al final de esta sesión se puede hacer esta lluvia de ideas, etcétera, y qué lástima que ayer estos hackers rompieron, porque todos coincidimos en que estaba muy bien la discusión y eso, pero bueno, yo creo que ahorita podemos al final seguir reflexionando de estos. Bien, como segundo ponente nos acompaña esta mañana el doctor Marco Antonio Campos. Él es cronista, ensayista, narrador, poeta y traductor. Ha sido profesor de literatura en la Universidad Iberoamericana y lector huésped en las universidades de Salzburgo, de la Universidad de Viena. También ha sido invitado a la Brigham Young University y diversas universidades como la Universidad de Jerusalén, la de Buenos Aires, etcétera. Tiene una amplia participación en diversas dependencias universitarias y también, dijéramos, si no mal recuerdo, eh, ha sido personal académico del Instituto de Investigaciones Filológicas, si no mal recuerdo. Ha recibido diversos premios, como el Festival de Poesía en Montreal, la Fundación Cultural de Puerta Abierta, y ha traducido, entre otras cosas, la obra de Charles Baudelaire, de Rimbaud, de André Gide, de Roger Munier, entre otros. Doctor Marco Antonio Campos, le damos la palabra. Pongámosle licenciado. El licenciado. Bueno, todos somos doctores en un momento. Bueno, el doctorado honoris causa por la Universidad de Nuevo León, quizá eso es todo, digamos. Bueno, yo quisiera hablar como en dos partes. Una parte recuerdos de Abelardo y otra sobre apuntes que tengo de su libro Arar en el mar. Esa larga relación entre Eugenia y Abelardo, yo creo que me la resumió muy bien un día Eugenia, cuando me dijo que había durado tanto, porque eran, ante todo, amigos del alma. Evodio y yo coincidimos más o menos en 1973, aunque yo a Eugenia Revueltas, a la maestra Revueltas, como siempre le dijimos, la conocía desde 1970. Con ella se hizo el primer libro de colectivo de poesía en punto de partida en 1972, en el que prácticamente
lo armamos en el taller de Juan Bañuelos. Y Evodio llegó un día de 1973, tal vez junio, y no hubo una buena vibración, pero fue la única vez, porque desde entonces yo no recuerdo, aunque él quizá tenga sus pormenores, ninguna desavenencia con él. Pese a que los escritores no somos precisamente una pera en dulce, digamos, es lo complejo y lo abstruso a veces. En el trato personal con Abelardo, lo que me sorprendía ante todo era su sencillez, no solo su sencillez en el trato, sino en la exposición, digamos. Me recordaba que pertenecía a esa escuela de Bertrand Russell, de hacer lo más sencillo, lo más abstruso. Siempre me vencía en las discusiones. Fue un hombre valiente. Sobre todo lo vi en dos ocasiones muy claras en que, no importándole todo tipo de injurias, era verdaderamente un muro ante los insultos. Fue cuando apostó por Soberón en 1972, y después cuando lo eligieron en la Facultad de Filosofía y Letras, él estaba allí enfrentándose a los gritos, a las pintas, a todo lo oído y habible. Y la otra fue su acción suicida, que resultó porque ante el mal sexenio, o el sexenio gris, el cuadrienio gris, como se llama, de Rivero Serrano, en la prensa él apostó por Carpizo. Y cuando nadie lo esperaba, en el último momento salió Carpizo y fue secretario general académico. Y me dijo, hay una cosa muy curiosa que sospechábamos, pero que él comprobó, y que tampoco se imaginaba que fuera de tal grado, de que cómo y cuánto interviene o intervenía el gobierno en la universidad. Tenía telefonazos todo el día de gobernación durante la huelga del CEU. La UNAM fue su casa y su mundo. Fue como Bonifaz Nuño, Miguel León Portilla, un hombre del todo entregado a la UNAM. Como ante todo lo mejor de él, como su género por excelencia, como lo fue para el doctor Mora o para Lorenzo de Zavala, el ensayo. Fue un ensayista de la política, de la historia, de la filosofía, uno de los latinoamericanistas mayores. En sus ensayos, otra vez, como en su conversación, era ligera la prosa y hondo el contenido. Su prosa, si ustedes leen cualquier artículo o ensayo de Abelardo, está despojada de toda hojarasca. Políticamente, me parece, fue un socialdemócrata, un hombre de centro izquierda, y en eso me identificaba del todo con él. Asimismo creyó, como creímos, que en ese centro izquierda debía imperar una meritocracia en que gobernaran los mejores, lo cual, por desgracia, ha sido ajeno no solo a nuestro país, sino a nuestro subcontinente latinoamericano. Nunca quiso pontificar ni hacer grupo o pertenecer a un grupo. Él lo dijo en un artículo lejano de la revista Proceso. Yo lo que quiero es dar mi opinión.
Todos tenemos derecho a dar nuestra opinión. De su gran preocupación en la política fue, me parece, la democracia. Y aquí, ante todo, quiero tomar estos apuntes de Arar en el mar, que, como se sabe, es una cuña de Simón Bolívar. Tuvo la libertad como el más alto valor político que hay en la sociedad y en los individuos. Soberanía real o popular, gobierno para el pueblo, del pueblo o por el pueblo. Yo creo que ha habido gobiernos para el pueblo, pero nunca un gobierno del pueblo o por el pueblo. Las democracias, por fortuna, han prosperado en los últimos tiempos, con todos sus defectos, en América Latina. El sufragio, el sistema de partidos, la división de poderes. Pero existió esto en América Latina en el siglo pasado, plena de golpes militares auspiciados por Estados Unidos e implementados por las élites y el ejército y a menudo la iglesia. En ese sentido, debemos agradecer, si se le puede llamar la palabra agradecer, que Estados Unidos apostara por la democracia en nuestros países y no por la intervención. Cada país, si ustedes ven, históricamente, desde hace 2 siglos, busca la legitimación llamándose democrático. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, y sobre todo en el siglo pasado en México durante 71 años, hubo simulaciones democráticas. 71 años de PRI fue excesivo. Yo recuerdo, perdón por la anécdota, una vez conversando con José Emilio Pacheco, que le decía: oye, José Emilio, yo no me quiero morir sin ver salir al PRI. Y me contestó: pues yo no me quiero morir sin ver salir al PAN. Lo salvó, a México lo salvó que fuera un régimen civil y que la reelección evitaba la perpetuidad de los presidentes y había una rotación de 200,000 empleos cada sexenio. Era lo mismo que en lo que llamaba Abelardo el socialismo real en contraposición al socialismo doctrinario. Hay también, yo creo, una democracia doctrinaria y una democracia real, lo que estamos viviendo con todos sus defectos y lo que sería el ideal de aquello que está escrito en los libros. Yo estoy de acuerdo en muy buena medida en lo que dijo el escritor y expresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, gran escritor. Se debe hablar ahora de regímenes democráticos o no democráticos, o dicho de otra manera, las buenas y las malas democracias. O si no, lo otro es ilegítimo. De las dictaduras se detuvo particularmente Abelardo en el caso chileno, pero podría extenderse mucho a la década infame de los años 70, siguiendo la ultraderecha, los gobiernos militares, la doctrina de la seguridad social, es decir, la guerra total y la estrategia total, o otra dicotomía, la guerra interna y la guerra externa que hacían estos, si podemos llamarlos así, gobiernos. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay. En nombre de la democracia, los dictadores destruían la democracia y después
todo lo que pareciera disidencia, empezando por los partidos de izquierda, en especial el Partido Comunista, y después, como decían los argentinos de aquella época, bastaba que un hombre estuviera en una agenda del que apresaban, torturaban y mataban, para que también fuera apresado, torturado y matado, incluyendo mujeres, jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres. Se ocupó también de las dictaduras de izquierda, en especial la cubana, en la que, digamos, son esos gobiernos autoritarios y hay una sociedad vertical, ¿sí? Y digamos que en esta suerte de jerarquías también lo repitió mucho Paz en sus ensayos, lo cual tenía razón, de las delegaciones. Supuestamente ha habido alguna vez una dictadura del proletariado, va a haber alguna vez una dictadura del proletariado, pero en nombre de la dictadura del proletariado, delegaba, por ejemplo, la clase obrera, delegaba en la asamblea, que a su vez lo delegaba en el comité ejecutivo, que a su vez delegaba ante el secretario general del partido. Decía Abelardo que ante todo, esencialmente, de los muchos tipos de revoluciones que puede haber, la revolución por excelencia, la revolución burguesa por excelencia, sería la francesa, y la socialista sería la revolución rusa. Ambas, en mayor o menor medida, hechas por la vía violenta, con el cambio de clases sociales en el poder. Citaba Evodio, por ejemplo, lo de Caso, hablando de las revoluciones, pero, digamos, yo recuerdo una frase de un revolucionario argelino que luchó contra los franceses en la guerra de Argelia, que decía que las revoluciones terminan siempre en un fracaso, pero hay que hacerlas. También Eduardo Elizalde, en un poema, permítanme recordarlo, decía que el deber de todo revolucionario es evitar que las revoluciones terminen en lo que son. Un ejemplo, uno de los últimos ejemplos, es la revolución sandinista, que ni siquiera ahora podríamos llamarlo un gobierno socialista o de izquierda, sino prácticamente un negocio familiar y de amigos. Pero ha habido un socialismo auténtico en América Latina y el mundo, que yo sepa, nunca. Como en la antigua URSS, como en los países de Europa del Este, lo que ha habido, como decía Revueltas, era una gran falsificación socialista, ¿no? ¿Es mejor la economía de libre mercado o la economía estatal o una combinación de ambas? ¿Hay otras vías? No lo sé. Todas a su manera han fracasado o han fracasado en buena medida. Es libertad, igualdad, fraternidad. Digamos, libertad en una gran medida se han dado en las democracias, la libertad de manifestación, la libertad de sufragio, la libertad de expresión, etc. Pero la igualdad no se ha dado nunca. La fraternidad, yo creo que es un concepto poético que podemos tomarlo para
pequeños grupos o minorías. En fin, para terminar, yo quisiera decir que pese a todo, Abelardo era un optimista, digamos, y repetía mucho, como lo repitió al final del libro, que no hay que dejarse llevar por el pesimismo. También él diría con Martí, contra lo que decía Bolívar, de que en América Latina, entre otras cosas, la unificación era arar contra el mar frente a la organización de los conservadores. Martí decía, también el mar fructifica. Muchas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias al doctor maestro Marco Antonio Campos. Perdón. Esto que reflexionaba sobre arar en el mar, la diferencia de la filosofía de lo mexicano o algunos otros libros anteriores en los cuales por obvia existencia mía no participé en ellos. El caso de arar en el mar sí fue motivo, la estructura, dijéramos, el tiempo en que se hizo el libro, y luego ya como texto ya publicado, cuando cursaba yo los estudios de licenciatura en la Universidad Nacional, en la carrera de Historia, y un grupo de amigos me convenció de que tomáramos la clase. Yo no quería tomar, dije, no, eso no es sano. Y entonces ahí se dieron todas estas ideas del libro, esta especie de que en la historia latinoamericana había muchos periodos de una oscuridad tremenda, salpicados de algunos chispazos de una gran luminosidad y que luego se volvía a esa oscuridad. Pero como dice Marco Antonio, y tenía toda la razón, que está en la frase de Martí y que él también la que decía, dice, a pesar de esos grandes momentos de oscuridad, hay que ser positivo, hay que ser, digamos, optimista. Y yo creo que eso lo podemos ver en la realidad contemporánea del subcontinente americano, ¿no? O sea, hay momentos verdaderamente oscuros, uno puede decir, en cómo ha llegado a ser el presidente de Nicaragua, lo que fue siendo su época gloriosa cuando toma el palacio presidencial de la familia Somoza, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro punto. Vamos a darle la palabra al profesor Siddhartha Villegas Iñarte. Él realizó estudios en la carrera de Lengua y Literatura Hispánica, así como en la literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, obtuvo el Premio Internacional Diana Morán de Literatura en 1979, otorgado por la Librería Universitaria de la Universidad de Panamá y la Comunidad de Escritores de Panamá, y el Premio de la Juventud en el área de creación literaria. Él ha publicado ensayos, reseñas, cuentos y poemas en libros colectivos, revistas universitarias y páginas de web. Le damos la palabra al profesor Villegas. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar. Y bueno, trataré el tema del periodismo de Abelardo Villegas. La labor periodística de Abelardo Villegas abarca desde el inicio de los años 70 hasta mediados de los 90, es decir, cubre aproximadamente un cuarto de siglo. Publicaba semanalmente y en muy contadas ocasiones omitía alguna entrega. Por tanto, podemos estimar conservadoramente que escribió unas 1,250 columnas. En su ensayo El periodismo, una vocación alterna, Eugenia Revueltas indica que Villegas comenzó su labor como periodista en 1972, en la página editorial del periódico Excelsior, invitado por Miguel Ángel Granados Chapa y Julio Scherer. Si bien Abelardo Villegas escribió esporádicamente en otras publicaciones, colaboró básicamente en dos, Excelsior y Proceso.
De ahí se desprende que su carrera periodística corrió por las vías de las publicaciones dirigidas por Julio Scherer. Según cuenta Vicente Leñero en los periodistas, se trató de un grupo plural, abierto y crítico de prestigiados colaboradores. En cuanto a la línea editorial, Fernández Cristliff señala que pretende hacer denuncias sobre problemas económicos, políticos y sociales, resultando afectados con ello tanto facciones del sector público como del sector privado. Dicha actitud crítica le costó a Excelsior un golpe orquestado por Luis Echeverría, que destituyó a Scherer y a su equipo. El golpe resultó contraproducente, porque los exiliados de Excelsior fundaron 1+1, Vuelta y Proceso. En Proceso, Villegas coincidió con Marco Antonio Campos y Evodio Escalante, que hoy nos acompañan, entre varios otros destacados periodistas e intelectuales. El periplo periodístico de Abelardo Villegas concluye en 1994, cuando Scherer deja de publicar sus artículos con el argumento de que ya no coincidía con la línea editorial de Proceso. Con su ironía característica, Villegas cuestionó: Julio, ¿te tomó 30 años darte cuenta? Puesto que Scherer no especificó cuál ortodoxia específica se había transgredido, solo podemos especular que se debió a las críticas de Villegas al rumbo que había tomado Cuba a principios de los 90, o a un artículo sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que si mal no recuerdo, no lo tengo a la mano, se llamaba Busca a quien aproveche el crimen. La frase proviene de la Medea de Séneca, quien dice: aquel a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido. Villegas apuntaba que en este caso quien lo aprovechó fue Ernesto Zedillo. A pesar de la ruptura, años después de su salida de Proceso, escuché a Villegas decir que él admiraba profundamente a 3 personas: Leopoldo Sea, Julio Scherer, y ya no alcanzó a pronunciar el tercer nombre porque llamaron a la mesa, lo que sin duda en ese momento era asunto de mayor sustancia. Y tal vez fue mejor así, para que ninguna vanidad se sienta herida. La trayectoria periodística de Abelardo Villegas se detiene justo en el momento en que se da una seria fractura al interior del sistema del partido presidencialista, autoritario y hegemónico, con la pugna entre Salinas y Zedillo, que culminó 6 años después con la primera alternancia política en el Ejecutivo Federal. Así pues, el periodismo crítico de Villegas se dio en una época en que la libertad de prensa se ejercía enfrentándose a las prácticas soterradas o abiertas de control, presión, amedrentamiento, cooptación, hostilidad e incluso a la represión gubernamentales o la agresiva inconformidad de otros intereses afectados. Como muchos periodistas, Villegas también padeció algunos actos intimidatorios, aunque como buen filósofo se los tomaba con relativa calma y los juzgaba gajes del oficio. En el ensayo de Revueltas ya mencionado, se consigna que el artículo "El sionismo, una forma de racismo", suscitó llamadas y acoso telefónico, y que la publicación a una crítica directa al secretario de Gobernación, ahora reciclado como director de la CFE, motivó que su casa fuera atacada con violencia bajo la cubierta de un robo perpetrado evidentemente por agentes policíacos. Espero que ahora, por recordarlo, no me corten la luz. ¿Hemos avanzado? No lo sé. Hoy la guerra desigual contra las opiniones adversas al régimen es abierta, matutina y en cadena nacional. Por otra parte, según la propia Secretaría de Gobernación, en el curso del actual gobierno, 43 periodistas han sido asesinados, aunque ahora asociados en mayor proporción al narcotráfico, si bien persisten motivaciones políticas. Llama la atención la variedad de temas que abordó Villegas en sus columnas, especialmente porque en cualquier ámbito consignaba los datos pertinentes. Lo mismo si hablaba de la paridad peso-dólar, que si comentaba las elecciones intermedias en los países latinoamericanos, los problemas de la educación en cualquiera de sus niveles, la ecología, la corrupción, el terrorismo, los impuestos, la política exterior o los crímenes políticos. Además de la información sobre lo inmediato, su erudición histórica y solidez teórica dotaban a sus columnas de una profundidad analítica que no siempre se encuentra en la inmediatez del periodismo. Cabe subrayar que estas cualidades adquieren mayor valor si consideramos su contexto.
No había internet y la información se adquiría del radio, la televisión, los periódicos y revistas impresos, los libros, las bibliotecas, los viajes y las conversaciones con los contactos y con los amigos. En cuanto a lo que pensaba Villegas del periodismo, hay un artículo de Graciela Carrasco López que se llama Intelectuales, académicos y medios de comunicación, el caso de la UNAM y el periódico Excelsior. Incluye entrevistas a varios colaboradores del dicho diario. En la entrevista correspondiente, Villegas habla de sus inicios periodísticos. Admite que si bien yo ya había escrito libros, no es lo mismo. Me costó trabajo porque era una prosa diferente, menos sesuda, menos pesada, más ágil, más para la mayoría, se cierra. Además, el periodismo también implicó que Villegas cambiara su actitud ante la lectura, ya que dice, mi participación en el periodismo me obligó a estar muy atento, a enterarme de lo que estaba ocurriendo con más detalle. Yo me enteraba de lo que ocurría como cualquier persona que le gusta leer, pero leer con una actitud de ¿qué voy a decir? Comenzó en Excelsior. Ya no hacía una lectura simple, sino una lectura mucho más intencional. Se cierran las comillas. Por lo que toca las implicaciones personales del periodismo, Villegas señala que en la entrevista que participar en el periodismo significó comprender a México. Me puso a pensar en serio sobre México. Me ayudó a eliminar los dobleces de la política mexicana. La opinión en la formación pública es importante para la democracia y creo que Excelsior formó opinión pública. Hasta aquí este trabajo de las entrevistas. Como ya mencioné, el universo de la obra periodística de Villegas es muy amplio, por lo que en este espacio resulta imposible ofrecer algo más que una cala de su periodismo. Elegí para ello algunas columnas dedicadas a sus comentarios sobre 3 escritores, donde el denominador común es que pone el acento en su posición política, la de los autores. Recuerdo que esto ya no el 10 de diciembre de 73, poco después de que Perón regresara a la Argentina y triunfara en las elecciones del 23 de septiembre, Villegas publica la columna La política de Borges, un intento de interpretación. La pertinencia del artículo nace de que Borges viene a México a recibir el premio Alfonso Reyes y al fresco contexto postelectoral argentino. Esa columna resulta divertida porque Villegas, siempre atento a la paradoja y la ironía, sostiene que políticamente Borges no es lo que Borges dice que es, sino que podríamos decir Borges es el otro. Señala que Borges se había jactado de que nadie podía conocer su posición política a través de sus obras y que ha insistido muchas veces en que hay una separación total entre la obra de un escritor y lo que opina a este respecto. Apenas unos días antes había declarado cómo hubiera votado Shakespeare y qué sé yo, y qué me importa. Comenta Villegas que de ello podría inferirse que no formaba parte de la obra de Borges sus continuos apoyos públicos a Estados Unidos y a su guerra de Vietnam, o su rechazo total del peronismo, o sus declaraciones sobre la ineptitud expresiva de la lengua española. La licencia para interpretar políticamente a Borges en sentido contrario a lo que declara Borges, la toma del mismo Borges. Villegas postula que Borges es un clásico y Borges define que el libro clásico es aquel que una nación o un grupo de naciones a lo largo del tiempo ha decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretarse sin término. Para Villegas, las opiniones políticas de Borges tenían como objetivo escandalizar y especialmente, comillas, a una izquierda gazmoña que cree que sus opiniones y sus ídolos no son susceptibles de discutirse y ponerse en duda. Lo que definitivamente no es cierto es que no se advierta una posición política a través de la obra de Borges. La hay y muy clara y desde luego más avanzada que sus referidas opiniones, dice Villegas. De acuerdo con la interpretación de Villegas, comillas, la obra de Borges es política en un amplio y comprensivo sentido del término, porque de ella se desprende una imagen de Argentina y de su posición en el mundo, y de pasada una imagen de Latinoamérica. Él es uno de los escritores argentinos que superan la clásica dicotomía formulada por Sarmiento de una Argentina bárbara y otra civilizada,
correspondiendo la primera al campo y la segunda a la ciudad. Al contrario, hay en su obra una amorosa recreación de los tipos y las formas populares, no solo campesinos, sino urbanos. Continúa Villegas. Pero lo más interesante de todo esto es que la reacción de lo popular o estrictamente localista argentino se da en un marco de referencias universales. O al revés, lo universal irrumpe en medio de lo cotidiano o local. Hasta ahí la cita. Y cada una de las anteriores aseveraciones las fundamenta nuestro columnista con ejemplos concretos de la obra de Borges. Asegura Villegas que, comillas, la obra de Borges es mucho más democrática que sus opiniones políticas. Hay pues una sentida incorporación de lo popular y hasta un nacionalismo, pero superando el nacionalismo y lo popular ramplones e incorporándolos a la vida general universal. El nacionalismo y el localismo de Borges no son reaccionarios. Argentina y América Latina no se encuentran separadas de la historia y geografía universales, sino que se sitúan en este universo. Asimismo, establece Villegas un paralelismo entre Borges y su gran amigo Alfonso Reyes, amigo de Borges, pues, comillas, su estructuración con el universo es histórica y poética. Borges cita las antiguas mitologías escandinavas desde Androgué, Buenos Aires, así como Reyes encontraba a Homero en Cuernavaca o relacionaba la poesía bucólica de Virgilio con la reforma agraria. En ambos hay, para decirlo también con términos de Reyes, un intento de definir nuestra ciudadanía universal. Concluye Villegas este artículo. Son políticas todas esas ideas que Borges maneja en su literatura. Evidentemente, si por ideas políticas se entiende una concepción de la sociedad y de la historia, y pueden ser avanzadas, evidentemente sí, si se entiende una concepción de la sociedad y de la historia, y pueden ser avanzadas, aunque el autor no esté de acuerdo con el retorno del periodismo. Concluye así el artículo de Borges. El que sigue también corresponde a los 70, es del 19 de mayo de 75, y se llama Alfonso Reyes, el intelectual y el político. La oportunidad periodística para hablar de Reyes en ese momento consistía en que el gobierno le organizó un homenaje con motivo del 86 aniversario de su nacimiento. Inicia la columna mencionando las fobias que Reyes generaba, comillas. Irrita a los que son incapaces de realizar una obra sostenida y con disciplina. Los dispersos y los flojos, diría yo, y a los que desde una perspectiva totalmente snob creen que la adhesión a los temas del presente implica la ignorancia y el menosprecio de la cultura del pasado. Incluso a pseudoizquierdistas que han olvidado que la primera misión de la izquierda es la de realizar un análisis minucioso y crítico de la historia. Luego Villegas señala que Reyes consideraba la política bajo la premisa de la filosofía de la historia, y que veía destacarse como contrapuestos y complementarios a dos tipos de hombres, el político y el intelectual. Para Reyes, apunta, comillas, la historia estaba formada de teorías y de política, es decir, de literatura y de hechos. El teórico va formulando la razón de los acontecimientos y postulando objetivos y metas, y se adelanta con mucho al práctico, al político. Pero ello es natural, sigue Villegas, y lo cita Reyes. El pensamiento trabaja con su propia y unificada sustancia, tiene asegurada la circulación y toda la energía empleada se aprovecha. Hasta aquí Reyes. Y continúa Villegas, mientras el político tiene que habérselas con la realidad social. Su material es adverso y no lo puede manejar a voluntad. Posteriormente, Villegas resume el sentido de la historia de Reyes, la unificación humana, y que tanto intelectuales como políticos debían enfilar sus esfuerzos hacia esa finalidad. Aclara que Reyes no entendía esta unificación, este universalismo, como renuncia a las características individuales y nacionales, sino en establecer un sistema regular de conexiones, en desarrollar el conocimiento y la comprensión entre los pueblos, la coordinación de los intereses complementarios y la lenta disolución de las fricciones, procurar la concordia y estorbar la discordia, se cierra comillas. Villegas hace notar que Reyes reconocía que se trataba de una utopía,
pero que también sostenía que nuestra condición histórica, la de los latinoamericanos, era la de sostener utopías. Por eso Reyes, dice Villegas, dentro del panorama de las filosofías políticas, declaraba: nuestro brazo para las izquierdas, cualesquiera sean sus errores, en defecto o en exceso. Ellas pugnan todavía por salvar el patrimonio de la dignidad humana, hoy tan desmedrada, tan amenazada. Se cierran comillas. Por último, defiende a Reyes de las acusaciones respecto de que se encontraba lejos de las cuestiones nacionales y de los problemas políticos que aquejaban al país. Eso era totalmente falso. Reyes, dice Villegas, era un politizado, solo que veía las cuestiones políticas a la luz de su propia actividad. Esto es, como intelectual, como humanista. Y en este sentido era mucho más sincero y lúcido que muchos que no saben cuál es su propia posición en el seno de la sociedad. Se cierran las comillas. En esta breve reseña del artículo he optado por mencionar únicamente lo más directamente relacionado con el tema principal. Pero Villegas establece vínculos entre Reyes y Toynbee, advierte con Reyes los falsos universalismos de la dependencia y el imperialismo y hace otras precisiones sobre la concepción de la historia de Reyes. Con frecuencia y con razón, la prosa de Villegas se caracteriza como clara y directa. Sin embargo, en este caso particular, la parte central de esta columna, por los temas que trata, no son de fácil lectura para el lector promedio de un diario. Aunque es un caso más bien aislado, generalmente sí era muy claro. El 18 de abril de 1976, apenas 2 días después del funeral de José Revueltas en el Panteón Francés, Abelardo Villegas publica Revueltas, represión y homenaje, solidaridad ante el fascismo. En este artículo expone en su desnudez un asunto que siempre le preocupó, el falso lenguaje de los políticos. Por una parte, el secretario de Educación Pública pronunciaba una oración fúnebre, mientras días antes, comillas, el gobierno había manipulado, de acuerdo a sus intereses, el problema de la amnistía de los presos del 68. Los elogios vertidos por el secretario resultan demasiado contradictorios con los hechos como para que no se pusiera de manifiesto su artificialidad. Se cierran las comillas. Villegas subraya que, otra vez se abren, resultaba demasiado evidente la maniobra de la política oficial de querer captar o capitalizar el prestigio político y literario de Revueltas, como lo hizo ampliamente con Siqueiros. Villegas advertía que el Estado mexicano siempre ha estado dispuesto a asimilar a los disidentes de prestigio y que la posibilidad de tal asimilación es mayor según la actitud de los disidentes. Y en el caso de la serena intransigencia de Revueltas, resultaba demasiado difícil, se cierra. Asimismo, pensaba que esta dificultad para apropiarse de Revueltas también se le presentaba al Partido Comunista Mexicano y a sus viejos compañeros del Partido Popular, pues el Partido Comunista lo había expulsado 2 veces y Revueltas había expresado muy duras críticas en entrevistas publicadas muy recientemente. Una tenía 2 días y la otra 1 semana de publicados. Del Partido Popular, cita Villegas a Revueltas, dijo que había fracasado en su misión de constituirse en una fracción organizada de la pequeña burguesía, aliada con los grupos mayoritarios de trabajadores, y a cambio de eso había introducido la confusión ideológica y la caricatura de un partido socialista. En cuanto al Partido Comunista, Revueltas señaló que había sido incapaz de establecer una democracia interna o una vanguardia democrática capaz de pensar y razonar los fenómenos. Por último, nos dice Villegas, en coincidencia explícita con él y de Gortari, fue también, comillas, difícil en verdad la posición de un izquierdista ajeno al dogma y la ortodoxia. A pesar de las críticas de Revueltas a la izquierda partidista, Villegas nos aclara que Revueltas no era un escéptico, sino que creía que, comillas, el intelectual revolucionario e independiente podía cumplir con el papel de aguijón de las clases trabajadoras aletargadas que no estaban en estado de alerta, y que el intelectual incrustado en el régimen constituía un adorno y hasta una especie de clown ideológico. La misión del primero consistía también en aclarar, en racionalizar y que son operaciones indispensables para transformar la historia.
Esos intelectuales, una nueva clase que de acuerdo con Revueltas sustituyó al proletariado como conductor de la historia, fue la que cayó a bravo aguja en el sepelio de Revueltas. Villegas concluye el artículo diciendo, comillas, la solidaridad del Estado con los intelectuales es una actitud inusitada y progresista. El drama de Revueltas hacía patente que la solidaridad puramente retórica es una burla. En su caso y en las gentes del 68, la solidaridad puramente retórica, aunada a un control o una represión real, no son más que formas de la manipulación, concluye Villegas. Desde luego, hay otros artículos dedicados a las ideas políticas de los escritores, como el que dedica a Vargas Llosa y la dictadura perfecta, o el de Solzhenitsyn, la crítica rechazada, donde precisa que el autor tiene que escribir y comportarse de tal manera que el público occidental se entere de que su oposición es desde dentro, que es un socialista que critica ciertos aspectos del socialismo, no un aburguesado, no un crítico desde afuera. Y por otro, tiene que evitar que las potencias occidentales lo utilicen como un ariete contra su propia patria. Él, nos dice Villegas, no renunció voluntariamente a la sociedad socialista. Es la crítica socialista rechazada por el socialismo, es la encarnación viva de un desgarrador conflicto de la nueva sociedad. Los que contemplamos el drama esperamos que no abdique de ese papel y que los nuevos socialismos tomen nota de esa experiencia para no repetirla. Hasta ahí Villegas. Por último, ya para cerrar, los asuntos políticos, económicos y sociales que tocó Villegas, en mi opinión, adquieren nueva vigencia en el México contemporáneo. Entre ellos podemos mencionar la democracia representativa y la democracia directa, la injerencia de los militares en la vida pública, la centralización del poder, la existencia de un partido hegemónico ante partidos opositores desdibujados, el papel del gobierno en la producción de energéticos, la distribución de la riqueza. En suma, es una agenda periodística vigente y son todos temas que tocó Villegas en sus columnas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que hemos concluido muy bien esta tercera mesa. Siddhartha hablaba bien de este problema que se ve en muchos escritores, y él lo planteaba en el caso de Borges, de cuál es la postura, cuáles son los escritos de Borges en sus libros, y por el otro lado, cuál es su postura realmente en los fenómenos políticos. Y en este sentido también Siddhartha terminaba en la figura de Mario Vargas Llosa. Yo reflexionaba acerca de Vargas Llosa, que sucede eso. Si uno lee, por ejemplo, Los sueños del Celta o Tiempos recios, bueno, son dos novelas donde pone de una manera descarnada, digamos, todas las injusticias del subcontinente latinoamericano, o en el caso del Celta, lo que sucede en el Congo belga o el movimiento nacionalista irlandés. Y entonces, si uno lee los libros de Vargas Llosa, bueno, son de una gente bastante progresista, por llamarlo de alguna manera. Pero si uno lee dijéramos, la participación de Vargas Llosa en la vida política de España y del Perú, bueno, pues ahí hay genuinamente, es como Jekyll y Mr. Hyde, son dos personalidades. Claro, habría que ver cuáles son las explicaciones que él da, pero dijéramos, apoyar a Keiko Fujimori y haber publicado unos días antes, de un par de años antes, Tiempos recios, habla como de dos mundos. Pero en fin, esa es otra cosa. Bueno, pues me parece que todas las exposiciones que se han dado en estos tres mesas pues dan para mucho, y yo no me queda más que callarme y darle la palabra de nueva cuenta a nuestros ponentes para si tienen algunas ideas que debatir, en fin, que no estén de acuerdo, bueno, pues estamos abiertos a ello. Muchas gracias. Bueno, yo ahora vas a comentarte, Silvestre, que, bueno, agradezco a tu mamá que me haya prestado el material hemerográfico para hacer este brevísimo recuento, y que, bueno, y que pues, tiene el problema de que ya se había comentado en otra mesa, de que el papel periódico es de muy mala calidad, ¿no? Y los recortes pues están desbaratando. Entonces, para poder trabajar algunos artículos tuve que digitalizarlos, y
porque si continuaban trabajando con ellos se iban a deshacer. Sí. Entonces, una invitación a que los digitalicen, ¿no? Parece que ya Proceso, creo que ya los tiene digitalizados, ¿no? Mucho de los años que se ha publicado. Pero bueno, pues te invito a que atiendas ese asunto, ¿no? Ahora sí que es solo un comentario de conservación y restauración, ¿no? De ese material hemerográfico, que resulta vigente y muy actual, como comenté ya. Guillermo, habías levantado la mano. Sí, gracias Silvestre. Siguiendo un poco lo que comentaba pues Siddhartha, algo que tú y yo ya habíamos hablado, pero que creo que podríamos aquí socializarlo en este grupo pequeño de personas interesadas en la obra de Abelardo Villegas. Y es que en el Instituto de Investigaciones Filosóficas hemos ido construyendo un fondo de archivos muy grande. Empezó con el fondo Gauss, pero ha ido creciendo. Tenemos un fondo documental de Emilio Uranga, de Luis Villoro, de Samuel Ramos, de Sánchez Vázquez, del Elí de Gortari. O sea, todos estos autores fundamentales de la filosofía en México del siglo XX, pues ya tienen sus papeles ahí en el instituto. Entonces, ojalá que pudiéramos también incorporar ese archivo a este fondo documental de la filosofía mexicana del siglo XX, en donde se podría conservar pues, de una manera profesional, ¿no? Y además, pues, también se iría digitalizando con el tiempo y guardarlo. Yo creo que sería muy importante. Yo tenía muchas ganas de consultar los artículos periodísticos de Abelardo Villegas, pero pues ni siquiera encontré una lista de todos sus artículos, ¿no? De todos, ¿no? No encontré una hemerografía de Villegas, ¿no? Y que como contaba profesor Siddhartha Villegas, pues son, ¿qué? 2.500 o algo así, artículos que más o menos, ¿verdad? Sí. 1.250, un cálculo muy a ojo de hueco. Más de 1.000 artículos. Entonces, ojalá que todo eso se pueda conservar y que esté disponible para los investigadores del futuro que puedan acudir a esa fuente tan rica como nos ha señalado ahora el profesor Siddhartha Villegas, de pensamiento que pues ahorita está ahí disperso, ¿no? Sin que se pueda utilizar. ¿Sí? Yo creo que tenemos la relación de todos los artículos de Excelsior y Proceso del doctor Abelardo Villegas, y los artículos de Proceso ya los tenemos transcritos todos. Ah, perfecto. Porque adquirimos con la doctora Eugenia los CDs de Proceso, entonces ya nos dimos a la tarea de transcribirlos todos. Entonces están... No van a tener que esperar un siglo, como más de un siglo, como Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y todos para hacer de sus obras completas, ¿no? Sí, ya no sé, yo creo que ya nos hemos tardado porque, por la variedad de temas en las exposiciones de las mesas de ayer y hoy, pues me parece que la obra del doctor Abelardo es vastísima y muy importante, y ya nos estamos tardando en difundirla, en investigar sobre diversos temas o sobre muchísimos temas, tanto de manera temática como de manera, digamos, territorial, ¿no? En el caso más específico de América Latina. Efectivamente, encontramos artículos de Chile, Argentina, Perú, Brasil, y de autores, pues de todos los que han mencionado, ¿no? Y temas de la actualidad de su momento, electorales, guerras, agresiones, en fin, muchísimos. Es vastísima realmente la obra del doctor. Y si el Instituto de Investigaciones Filológicas lo va a hacer, lo va a trabajar, pues enhorabuena, qué bueno. Yo realmente celebro, porque una de mis preocupaciones en estos años ha sido precisamente que una institución se haga cargo de esa obra, pero sobre todo que permita su difusión, que de repente se establezca algún tipo de seminario para el estudio de la obra de Abelardo, porque lo que estamos viendo es verdaderamente el aporte que hay, no solamente desde el punto de vista histórico, o sea, desde el punto de vista del pasado,
sino sobre todo la actualidad de esa obra que nos permite la reflexión en muchísimos ámbitos de la vida política, intelectual, filosófica, académica, ¿no? Si es una biblioteca Octavio Paz, una biblioteca Reyes, ¿por qué no hacer una biblioteca Abelardo Villegas? Me refiero con la vastedad de la obra, cuando ya esté toda armada, ¿no? Y además, si libro que no se lee, si no se hace eso, No se es lee, volver a matar al autor. Iba yo a comentar que efectivamente, siguiendo la orientación del doctor, No, No se oye. no sé, No se escucha. No se escucha, Silvestre. nada, nada. ya te escuchamos más. Es que voy a tener que, eso. Ay, Y entonces, siguiendo la invitación de Guillermo y de los trabajos que ha hecho también Emilio, yo creo que se puede genuinamente bucear en ese archivo. Los especialistas tienen ahí cosas, bueno, no solamente lo que ha dicho Siddhartha, que vale muchísimo la pena, y Emilio, que son los artículos periodísticos de proceso, sino que el otro día que estábamos viendo las fotos que van desde los viajes con el maestro de la Torre Villar a Perú, hasta hay una interesantísima con Carlos Salinas de Gortari, donde se ve que habían tenido una discusión terrible porque los dos están mirando como a la derecha y a la izquierda y así con una cara así de, yo, pero están juntos en el mismo podio, ¿no? Entonces, ese archivo da para fotografías, artículos, apuntes de clase, etcétera, etcétera. perdón, yo quisiera decir lo siguiente. Desde ayer estoy muy interesada en lo que ha dicho el doctor Hurtado sobre esta. Ya habíamos hablado un poquito por teléfono y me gusta mucho el proyecto a partir de ya un trabajo realizado desde hace años con Emilio Aquino, pero para salvar todo ese material. Yo por lo mismo me veo siempre con la universidad para recordar que la obra de Silvestre Revueltas, que también voy a entregar, porque en la única institución a la que yo le tengo confianza, perdón, es a la universidad, porque las estatales cambia el jefe, no le interesa eso, y me ha tocado a veces ver tirada en el piso la obra de Rolón, y yo digo, pues hombre, si les entregaron la obra de Rolón, por favor, colóquenla bien y todo ello. Entonces yo sí creo que será muy importante hacer una reunión, ahora que pasa todo eso, para ir ya más allá de la declaración, ir organizando un, una biblioteca Abelardo Villegas o en un proyecto Abelardo Villegas que está ahí y que además, oyéndolos a ustedes, los compañeros de ayer, porque aunque no estaba yo aquí, estaba allí sentada, los oí, hay mucho. Y luego sí, a uno le da vergüenza porque decir, no quiero, ay, como es su esposa, ella dice, ay, mi esposo también, no, no. Y lo veo, por ejemplo, como yo veo que reformismo y revolución es vigente y muchas cosas son vigentes. Y ahora que hace el recorrido Siddhartha de eso, sí, yo me acuerdo porque además era una tarea en la que de alguna manera participábamos porque era de sábado y trabajar y el domingo ir a entregar el artículo a Excelsior. En fin, todo eso y las pláticas antes de hacer el artículo y eso. Y además sí es una pena porque uno trabaja, él trabajaba y lo que siempre me gustó, así como taxista, que los puestos nunca impidieron que él se sentara, trabajara, escribiera y tenía una técnica que sí le daba mucho resultado. Dejaba su maquinita Olivetti, así, y ahí dejaba para cuando tenía tiempo ponerse a escribir. Y es enorme, porque yo tengo ahí un cajón, ese sí, todavía no está analizado, pero sí cuidado, pero no quiero que pase eso. Realmente, antes el de Silvestre también lo rescatamos, pero hay que entregarlo
a la institución que lo respalde, que lo cure, que sirva para los investigadores otros. Hay muchos temas, como decía Siddhartha, hay veces tienen unos niveles de profundidad filosófica que al no especializado dice, no, este artículo está muy complicado, no lo leo. Pero yo creo que un trabajo sistemático de recuperación y ordenamiento de la obra de Villegas puede ser importante como, pues, para revalorar el trabajo que muchos investigadores universitarios hacen y que luego se pierde en el olvido. Uno dice, ay, mi maestro tan sabio y todo. Y ya sus libros, alguien decía, un libro que no se lee, pues ya no existe. Ahora hay otras formas de leer los libros, pero yo creo que la documentación, organización y sistematización de todo ese material bibliográfico será muy importante y apenas pasemos estas pandemias, nos reuniremos. ¿Mm? ¿Les parece bien? Andrés, qué gusto. Parece que no tengo nada serio, pero vamos a ver y todo nos veremos pronto. Lástima que no podemos cumplir lo que habíamos hecho para hoy en la tarde, pero lo haremos en el futuro, porque eso será muy abelardino, porque él siempre decía, y hagamos una fiesta. Bueno, pues hacemos una fiesta para reunirnos. Me ha Pues gustado. estará en esa fiesta el dueto Miseria compuesto por Ah, Eduardo sí, Escalante y yo. esa es una historia muy singular. Nosotros teníamos un vicio, que era hacer el 15 de septiembre una fiesta, con todo eso que se dividía en dos cosas. Una exposición teatral que diversos grupos de los Villegas, que éramos muy tendientes a hacer teatro, y Benjamín Villanueva y todo. Así. Y un día, Marco Antonio Campos, Evodio Escalante y Campos, ¿verdad? Dijeron, nosotros nos vamos a presentar como el trío Miseria. Y empezaron cante con el saxofón, y ponían cara de miserables. No, Pero lo éramos, lo éramos. que les gana la mitad, que les gana el primer lugar la esposa de Arturo Souto, que se sentó en una silla, pero así desgarrada, así. Y para eso realizamos la conquista y ganó. Y ellos estaban enojadísimos porque les había ganado, nada más porque eso nada más se quedó así como tiesa. Magníficos, nos reíamos mucho. Eran años muy gozosos y siempre lo extraño mucho, pero bueno, sigamos adelante y creo que ha sido un éxito esto porque valoró la obra por los distintos así encuadres, acercamientos y todo. Fue importante a estos 20 años de su fallecimiento. Pues no tengo yo más que decirle para que venga su anfitrión, que creo que lo hizo muy bien, estuvo muy acertado, así es que le llama. Sí, me dice, no mamá, es que tú eres medio teatral y así. Pues sí, así soy yo. Y todo. Ay, bien, es que ustedes no saben, pero aquí están varios de mis consentidos. Marco estuvo trabajando tantos años conmigo y nos encontrábamos en lugares los más increíbles del mundo y entonces era un juego como de espadachines, cada quien lucía su mejor frase ejemplar. Qué bonitos años. Y Evodio, Evodio hasta nos reúne nexos familiares, soy madrina de una de sus hijas, y Siddhartha, y Nacho Sosa, que yo siempre quise que ojalá él hubiera sido director en algún momento y no me hizo caso. Pero les dejo con el anfitrión. Muchas gracias a todos. Tengo que retirarme. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si quisiera comentar algo. En fin, ustedes son los dueños de la palabra. Sí, bueno, yo felicitar, creo que esta mesa ha redondeado, nos ha hecho ver
el Abelardo Villegas más, si era un hombre de vida cotidiana riquísima, que nunca perdía el sentido de la cotidianidad. Había que ir a comer con él, había que disfrutar espacios, lugares. Su labor periodística, esa agilidad y esa capacidad de contactarse con la vida, que no es más allá de la seriedad académica o de la ironía académica que tenía también, pues es evidente esta labor periodística que llevaba adentro. Era realmente un hombre de apreciación de posibilidades. Y yo quisiera nada más rectificar una cosa que le comenté ayer a Guillermo Hurtado. Sí hay que indagar si efectivamente Abelardo Villegas ya mencionó, puso esa nota de paz en la tesis. La edición que él maneja del Laberinto de la Soledad es la de Cuadernos Americanos de 1950, es evidente, la menciona. Entonces, sería terrible, sería aún más crítico haberlo dejado para una nota y no haber incluido a la gran figura en el texto. Y como esa situación, bueno, la relación con Uranga, hay muchas, y también nos explica la animosidad que despertó en algunos académicos. A mí me tocó ser testigo en alguna comisión del trato a su obra, en cierta apreciación crítica, no voy a mencionar cuestiones, pero sí, hacía ámpula en algunas personalidades, por demás muy estimadas por él, muy citadas por él y muy, jamás denostadas por él. Eso es muy interesante, su integridad académica y la situación que provocaba en algunos ánimos. Ahí lo dejo. Gracias. Bueno, yo también quiero despedirme de ustedes. Les mando un abrazo. Ha sido un placer compartir con ustedes, a quienes respeto muchísimo. Y agradecer a Silvestre y a la doctora Eugenia, pues la invitación que me hicieron para participar en esta mesa. Y obviamente estoy a la disposición con el doctor Guillermo Hurtado cuando él crea necesario comenzar con este trabajo de acopio y sistematización de la obra del doctor Abelardo Villegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Oye, y bueno, pues sin duda alguna, bueno, a ti te tocó pues trabajar de manera editorial y redondear este último volumen que, como lo pusiste el día de ayer, fue publicado en Lima, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como se estaba planteando al final de esta sesión global, pues hay muchos temas que se pueden sacar desde el punto de vista de la historia de la filosofía. Ayer lo que decía Guillermo y estaban debatiendo con Andrés, la parte de antropología. Tú no estuviste ayer en la sesión de la tarde, pero le comentaba yo en la mesa que unos meses antes de fallecer estaba trabajando en ese texto de la antropología filosófica. Le costaba mucho avanzar, no sabíamos realmente lo que tenía en la cabeza, no daba, dijimos, no se quejaba, pero le comentaba yo ayer en la mesa que estaba entrando a la parte del pensamiento religioso, y decía yo ayer que los Villegas, en general los tres hijos de Severo, eran fundamentalmente unas gentes no creyentes, sobre todo en la iglesia institucional. Y entonces, en esa idea de adentrarse en el pensamiento religioso, le había yo recomendado un par de textos, y bueno, pues esa es una beta, que no está en su obra, pero que quería adentrarse en ello en esta última obra. Entonces, bueno, pues son algunos cabos que no sabemos exactamente cómo haya quedado, y a lo mejor, y eso sí, se lo dejaríamos a los especialistas, a lo mejor en el archivo hay apuntes, y son apuntes que están a mano.
No lo sé. Perdón, no, es que bueno, esta obra está inconclusa, pero quedó como un ensayo totalmente publicable. De hecho, la doctora Eugenia, ella y bueno, yo la he secundado, le hemos denominado las vías muertas, porque así se denomina el primer capítulo de la obra, a la que ustedes han hecho referencia. De hecho, habíamos ya hecho la propuesta para que se publicara junto con pues, el libro que les mostré ayer, que se editó en Lima, por parte de la UDUAL, pensando que por todo lo que él había hecho en la UDUAL, no iba a tener oposición y se iba a publicar sin más. Bueno, pusieron una serie de trabas y de hecho desestimaron la propuesta que hicimos, pero creo que hablando de especialistas, con un buen prólogo, una presentación, es un libro completamente publicable, difundible, discutible, analizable, etcétera, 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 y que lo que hace falta, con lo cual yo he propuesto ya hace un buen tiempo, sin recursos desde luego, pues una especie de plan editorial de la obra del doctor Abelardo, que junto con la organización de su material realmente nos dé la posibilidad de difundirlo y que efectivamente nuevos lectores jóvenes conozcan esta obra, que me parece que ya 20 años es mucho para vivir un poco oculta, digamos, ¿no? O restringida nada más a los especialistas y creo que no, eso no se vale. No hay razón para que esto ocurra porque yo creo que él está a la altura de los mejores intelectuales del siglo XX y que estudiar, conocer la obra de Abelardo Villegas es en gran parte conocer la historia intelectual del siglo XX, como ya está demostrado, pero no solo de México, sino de América Latina en general, y sus aportes son muy significativos en distintos ámbitos intelectuales, ¿no? Pues esa sería un poco mi propuesta, y como siempre, pues estoy a la disposición para emprender este trabajo cuando lo crean conveniente. Pues muchas gracias. Yo creo que el texto se puede publicar, hay los recursos para publicarlo, los recursos económicos para poderlo enviar a una buena editorial, y bueno, si va acompañado de sendos trabajos introductorios por los especialistas, pues qué mejor, ¿no? Y pasando antes de que se vayan ustedes por sus diversas actividades, no se les olvide que, bueno, tuvimos que cancelar el queso, pan y vino propuesto para hoy por motivos de salud de mi mamá, pero que haciendo honor a Abelardo Villegas diría, bueno, después de la disquisición filosófica y todos esos textos profundos, vamos a acompañarlo con una buena comida y una buena bebida. Entonces, nosotros les haremos la invitación con cierto tiempo de anticipación para que todos podamos y podemos platicar, aunque sea sana distancia, pero podemos así utilizar la biblioteca y el jardín para cada quien estar más o menos a 1,5 metros de distancia. Perfecto. Bueno, pues, ¿algo más? No. Pues, muchas gracias a todos ustedes, que pasen un buen fin de semana, a cuidarse, y buenas lecturas. Nacho, Siddhartha, Evodio, Andrés, Emilio, Guillermo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades a Chao, todos. Tere, Muy Claudia. interesante. Chao. Excelente mesa, excelente mesa. Bien. Sí, sí.